Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en una nueva edición de nuestro programa Dominio Talentia MX, un programa con noticias, entrevistas y análisis del panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración del talento humano. Uno de los problemas más graves que enfrenta el mundo entero, pero sobre todo México, es el de las pensiones de retiro. De acuerdo con el destacado economista Santiago Levy, solo 3 de cada 10 empleados que cotizan ante el Seguro Social se pensionarán. La gente que no se pensiona tampoco tiene acceso a los servicios de salud, carece de seguridad social. Únicamente 20 millones de trabajadores cotizan ante el IMSS cuando 50 millones podrían hacerlo. El Ejecutivo Federal ha anunciado que presentará una iniciativa para hacer una reforma de gran calado al sistema vigente de pensiones, la cual incluye la reducción del tiempo obligatorio de cotización y el aumento de las cuotas patronales para recibir mayores ingresos durante el retiro. Sin embargo, de acuerdo con el mismo Levy, la reforma de pensiones es más perjudicial que beneficiosa, ya que encarece la seguridad social de los trabajadores, incentivando de esta forma la informalidad. Con la nueva reforma, el costo de contratar formalmente a un trabajador aumentará alrededor del 9%. Talentia MX, partiendo desde la subcontratación, ha señalado muchas veces que es necesario reestructurar el sistema laboral mexicano, en este caso, para asegurar que mayor cantidad de personas tengan un retiro digno. La subcontratación profesional, que ofrece empleos formales y salarios dignos, puede construir una base de seguridad social más incluyente. Como ya hemos mencionado, la subcontratación constituye el 34.4% del empleo formal ante el IMSS. En esta edición de Dominio Talentia MX analizaremos la iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México. ¿Sabían ustedes que la propuesta de reforma al sistema de pensiones podría beneficiar solo a 1 de cada 4 trabajadores? Bueno, pues los invito a que me acompañen a ver la siguiente información. El pasado 22 de julio, el Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social, con el objetivo de aumentar la pensión que ofrece el sistema de ahorro para el retiro a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, esperando sea discutida por el Congreso de la Unión en septiembre. La iniciativa se construyó con el consenso de los trabajadores, los patrones y el gobierno, a favor de un incremento significativo a las pensiones que tendrán acceso los trabajadores que empezaron a cotizar bajo la ley de 1997, es decir, con el esquema de las administradoras de Fondo para el Retiro Afores, que son las instituciones financieras privadas encargadas de administrar las aportaciones que realiza el trabajador durante su vida laboral, junto con las que realiza el patrón y el gobierno. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 3 características principales de la iniciativa son: 1. Aumento en las aportaciones para el retiro. Se incrementarán las aportaciones tripartitas de 6.5% a 15% del salario. El incremento se llevará a cabo de manera paulatina a lo largo de 8 años, siendo la contribución patronal la que se incrementará de 5.15% vigente en la actualidad hasta 13.87%. 2. Disminución del requisito de semanas de cotización para alcanzar el derecho de la pensión. Se reducirán de 1.250 a 750 semanas el requisito para alcanzar una pensión garantizada y posteriormente se elevará gradualmente en un periodo de 10 años a 1.000 semanas. 3. Incremento en el valor de la pensión mínima garantizada.
Se incrementará el valor de la pensión de un promedio actual de 3,289 pesos a un valor promedio de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización. Una de las críticas a la reforma de pensiones es que no resuelve el problema de fondo, que es la informalidad laboral, pues solo beneficiaría a 20 millones de trabajadores que actualmente cuentan con una Afore, excluyendo así a 32 millones de trabajadores informales. Otras críticas van desde que se desincentivaría la contribución formal, dado que elevaría los costos laborales, hasta que implicaría un costo fiscal importante debido a que aumentaría la cobertura de pensionados a los recursos que asumiría el Estado. A continuación, los invito a que veamos las siguientes cápsulas sobre dos cuestiones importantes del mercado laboral: la NOM 035 y un posible cambio en el presupuesto de egresos 2021 para reactivar el programa de empleo temporal. El 1 de septiembre iniciará el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, por lo que, entre otros asuntos, comenzará la discusión del paquete económico para el año 2021. Para ayudar al análisis del presupuesto, el Coneval elaboró el documento denominado Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021, en el cual se sugiere ampliar varios programas para atender los estragos de la emergencia sanitaria en el mercado laboral. El presupuesto público del siguiente año será clave para la recuperación económica de nuestro país, así lo consideran diversos expertos. En específico, el Coneval propuso a los diputados que en el presupuesto de egresos 2021 se reactive el programa de empleo temporal y se incorporen subsidios a las cuotas patronales del IMSS, un seguro de desempleo contributivo y una transferencia monetaria básica para trabajadores afectados por el COVID-19. En plena pandemia, será necesario que las empresas se preparen para cumplir con la segunda etapa de la NOM 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. El no hacerlo podría acarrear multas de hasta 5,000 UMAS, lo que es igual a 434,000 pesos. En esta segunda etapa, que inicia el 23 de octubre próximo, la NOM pide a las empresas con más de 16 trabajadores que evalúen el entorno organizacional, que midan los factores de riesgo con cuestionarios mínimo cada 2 años e instalen programas específicos para atenderlos cuando los resultados no sean favorables, todo lo cual será susceptible de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo. Expertos aconsejan empezar a proyectar y calendarizar las acciones para el cumplimiento de la NOM, cuyo primer paso sería la conformación de un equipo interno que se aboque a la gestión psicosocial. Recientemente, el Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma al sistema de pensiones, el cual está ligado con la seguridad social prestada por el IMSS, con la existencia de una cuenta individual para el retiro vinculada a una Afore y cubre alrededor de 20 millones de personas, lo que lo hace el más grande del país. Sin embargo, en México existen otros sistemas de pensiones unidos con la seguridad social prestada por instituciones como son el ISSSTE de la burocracia federal, el ISEMIM de los trabajadores del Estado de México, el ISFAM de las Fuerzas Armadas o los servicios de salud de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Las pensiones promedio pagadas por estos sistemas varían considerablemente. Las entidades federativas pagan una pensión promedio mensual de 652 pesos. El IMSS paga una pensión de 5,000 pesos, el ISSSTE de 14,000, en tanto que Pemex y Comisión Federal de Electricidad pagan pensiones promedio de 22,000 pesos. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador en justicia fiscal en Fundar. Es doctor en sociología por el Colegio de México y experto en temas relacionados a la pobreza, análisis de datos, desigualdad
élites y justicia fiscal. Y es un verdadero honor para mí que nos acompañe un experto de alto nivel para hablar sobre la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Bienvenido, Máximo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elías, por la invitación y un gusto estar aquí para estar platicando un ratito sobre estos temas. Acerca de algunos aspectos relevantes de la propuesta de reforma, sabemos que el 22 de julio se presentó ante los medios de comunicación la propuesta de reforma al sistema de pensiones elaborada por el gobierno y avalada por el sector empresarial. De lo que se conoce, Máximo, ¿cuáles serían para ti los puntos positivos de la reforma y los puntos negativos que más destacarías? Bueno, vamos poniendo los puntos positivos, que en resumen podrían ser 3, me parece que son los puntos más importantes. Hay algo relativo a la reducción de semanas mínimas para obtener una pensión. También hay algo importante sobre los cambios en las aportaciones que hay a las pensiones por cada uno de los involucrados, digamos, entre empresariado, empleados y gobierno. Y por otro lado, algo relativo a las comisiones. Lo que tal vez me parece que tengo que decir antes para entrar en este tema, para resaltar la importancia de estos cambios, es la situación actual del sistema de pensiones. Y la situación actual es una situación muy grave, ¿no? Estamos en un punto en que prácticamente con la densidad de cotización, que es en sí cuántas semanas han cotizado, el porcentaje de semanas que han cotizado los trabajadores que en algún momento ya entraron al sistema de pensiones del IMSS, con la ley de 1997, que también eso es importante decirlo. Prácticamente todos estos cambios afectan solamente a quienes empezaron a trabajar en el IMSS o estuvieron asegurados por primera vez a partir del año 97 en adelante. Entonces, de ahí prácticamente solo el 20% de estas personas que han entrado en algún momento al IMSS, a estar asegurados en el IMSS y que por lo tanto están dentro de este grupo que en algún momento podría llegar a tener una pensión, pues solo 20% de esas personas lograrían tener esta pensión. También se dio a conocer en la presentación de la propuesta de reforma que la aportación patronal para las pensiones pasará de 5.15% a 13.87% de manera gradual. Nosotros pensamos, bueno, se ha pensado y varios analistas así lo han dicho, bueno, de entrada esto elevaría hasta un 8.7% el costo de la contratación formal. Y algunos consideran que esto incentivaría la informalidad. ¿Tú qué piensas? Es una gran pregunta porque creo que la respuesta es un poco compleja, pero pensaría que no estoy tan de acuerdo por dar un resumen muy rápido y explico por qué. La idea es que el cambio en las aportaciones sea progresivo. Entonces, la idea es que a las personas que tienen un salario, que están ganando un salario mínimo, no aumente en nada, en ningún porcentaje, la aportación por parte de los empresarios. Ahí más bien aumentaría la aportación por parte del gobierno. Entonces, la composición o la descomposición más bien de estos aumentos en las contribuciones estaría cargada para los salarios más bajos para el gobierno. Entonces, el gobierno tomaría el porcentaje del aumento para los que tienen un salario mínimo, empezaría a ir disminuyendo conforme van aumentando los salarios, y ahí empieza a aumentar a partir de un salario mínimo, dos salarios mínimos, 3 salarios mínimos, empieza a aumentar el porcentaje de la aportación que estaría aumentando por parte de los empresarios. Efectivamente, para los puestos, entiendo, de hasta 65,000 pesos, es donde aumentaría en un porcentaje mayor la aportación empresarial. Ahí, a ver, realmente
y eso lo podemos ver con los rangos salariales del IMSS. Para las empresas pequeñas o medianas, prácticamente para las empresas pequeñas y micro, 9 de cada 10 trabajadores ganan un salario mínimo. Y para las medianas es más o menos 7 de cada 10. Entonces, para empresas, en resumen, para empresas pequeñas o MIPYMES, pues, el aumento es casi marginal. Son pocos los trabajadores que tienen con altos salarios que se verían afectados en cuanto a la aportación empresarial. Y pues las empresas más grandes, las empresas llamadas grandes en términos del INEGI y de hecho las multinacionales, son las que sí llegan a tener este tipo de salarios muy altos, pero esas empresas pues realmente no pueden escapar a la formalidad. Entonces no es como que vean que va a aumentar el porcentaje de aportación que hacen y por eso salgan del mercado formal. Ahí muy bien. Tenemos que hacer un corte, una breve pausa y regresamos. En Talenti MX acabamos de publicar el análisis más completo y preciso sobre el panorama de la subcontratación en México. Los datos más relevantes del estudio son: en 2019 el personal subcontratado ascendió a casi 7 millones de personas, todas ellas cuentan con empleos formales y seguridad social. De los 7 millones mencionados, el 38.1% son mujeres, equivalente a 2.6 millones. Los jóvenes de 15 a 29 años de edad constituyen casi el 25% del personal subcontratado, lo que equivale a 1.7 millones. Las empresas de todos los tamaños utilizan la subcontratación. En los micronegocios el 8.4% de su personal es subcontratado, en las pymes el 36.7% y en las grandes empresas el 54.9%. Si quieres consultar el análisis completo, visita nuestras redes sociales o nuestra página web. Muchas gracias por seguir con nosotros. Máximo, la reforma de la que hablamos busca aumentar la pensión de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, esta es la población objetivo y son exactamente los trabajadores del sector privado. ¿Cuál sería la situación actual de las pensiones que reciben los trabajadores del sector público? ¿No sería conveniente hacer una reforma integral al tema de las pensiones? Sí, totalmente. Justo en gran medida las críticas que hubo para esta propuesta de cambios al sistema de pensiones era tal cual es esa que estás mencionando. Realmente no se está haciendo una reforma al sistema de pensiones en su conjunto, sino que, como sabemos, de hecho, más que un sistema de pensiones integral, tenemos muchos subsistemas de pensiones, ¿no? En ese sentido, la diversidad de sistemas que hay en el sector público es tremenda y lo podemos ver en la situación actual, como preguntas, con tantos sistemas que hay y que tienen promedios de pensiones súper diferentes, ¿no? Por ejemplo, actualmente el promedio de las pensiones en el ISSSTE, por decir algo, es cercano a un monto de 10,500 pesos, mientras que, por poner otro ejemplo que tal vez es el más contrastante, el promedio de las pensiones en la CFE, en Pemex, está cercano a 30,000 y 33,000 pesos, y el promedio en Luz y Fuerza, pues lo que antes era Luz y Fuerza, pero que todavía existe en ese sistema de pensiones, está cercano a 56,000 pesos, ¿no? Entonces, realmente tenemos una estratificación muy amplia y que beneficia a algunos, sobre todo a algunos grupos que han llevado defensa corporativa sobre sus derechos de mejor manera y perjudica a otros, ¿no? Entonces, justo la crítica era que se necesitaba, para tener una reforma integral del sistema de pensiones, pues que se apuntara también a esta diversidad, se unificara de cierta manera, se buscara igualar ciertos mínimos en términos de derechos y pues a partir de ahí también poder disminuir el costo fiscal que representa para el Estado estos sistemas de pensiones. En Talentia MX
Pensamos que una de las circunstancias por las que no ha funcionado la ley de 1997 es debido a la estructura tan disfuncional que tiene el sistema laboral mexicano, ya que los trabajadores laboran de forma intermitente entre la formalidad y la informalidad, por lo que no alcanzan las semanas de cotización y los montos suficientes para un retiro digno. ¿Cómo solucionar el problema de fondo que es la informalidad? ¿Cuáles serían las alternativas para incorporar más trabajadores a la formalidad? Creo que la solución es claramente muy compleja, pero va encaminada hacia algo muy puntual, que es buscar universalidad en el sistema de protección social. Y eso, a pesar de que parezca al final de cuentas decir lo mismo que simplemente buscar más formalidad, es importante recalcarlo, porque el gran problema de México y de otros países en Latinoamérica, como Brasil o Colombia, que dentro de estas clasificaciones de régimen de bienestar está en el régimen de bienestar dual, es justo eso, que el sistema de protección en México, tanto de seguridad social como de acceso a salud, pensiones y otros derechos sociales, está dividido justo en dos, en las personas que están en lo formal y lo informal, ¿no? En ese sentido, se ha dicho justo, según algunos analistas, por ejemplo, como David Kaplan, que lo bueno de esta reforma es que busca dar unos pasitos más hacia llegar a la universalidad. En ese sentido, creo que lo más importante sería buscar que el sistema de seguridad social fuera universal y no dependiera simplemente de las contribuciones a la seguridad social, que generan un costo mayor del empleo y que por eso genera esta diferencia entre escoger como empresario tener a empleados formales y empleados informales. Entonces, si se lograra financiar el sistema universal de seguridad social a través de impuestos generales, eso reduciría la diferencia, el diferencial entre los costos de la formalidad y la informalidad, y al final de cuentas eso incentivaría pues a que ya no hubiera una distinción entre ambos y que simplemente hubiera personas en el mercado laboral. Se ha dicho que esta reforma al sistema de pensiones otorga semanas de cotización a las mujeres que abandonen sus empleos para cuidar a sus hijos, siempre que su regreso al mercado laboral no supere los 6 meses. ¿Tú consideras que esta propuesta es un aporte importante hacia el logro de la equidad de género? Creo que sí es un buen avance. Pero al final de cuentas, igual como en varias de las respuestas que he dado, sigue siendo insuficiente. ¿Cuáles serían otros elementos a considerar para que las mujeres tengan mejores salarios durante su vida laboral y con ello puedan acceder a un mejor retiro? También las licencias de paternidad deberían ser largas e importantes, porque al final de cuentas eso ayuda en el trabajo de cuidado dentro del hogar a las mujeres cuando acaba de nacer una hija o un hijo. Máximo, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto y esta conversación se ha pasado muy rápido. De verdad te agradecemos el habernos acompañado y esperamos tener la oportunidad de que vuelvas a estar con nosotros en alguna otra edición de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a todo nuestro público por habernos acompañado esta noche. No olviden que pueden consultar esta y mucha más información en las redes sociales de Talentia MX. Tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.